quitando todo lo que había hecho. Entonces lo único que pasaba es que después tenía todas las armas para tener controlado a Eso pasó por siglos en este país y en muchos países. Tenían el control a través del confesionario por una cuestión mal infundada. Estamos viendo fundamentos. Dile al que está a tu lado: ponte abusado, despierta. Esto es importante. Vamos a ver con 3 citas bíblicas. Deberíamos de llevarnos más. Esta enseñanza tendría que llevarnos varias predicaciones, pero vamos a ver 3 citas bíblicas porque está dentro de lo que es arrepentimiento. Vaya conmigo a Salmos 32:5. David es genial. David y Pablo son de mis héroes de la fe. ¿Lo tiene? Mi pecado te declaré. Permítame, ¿a quién se está dirigiendo David? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David todo el tiempo siempre tenía en mente que Dios sabía todo lo que hacía, todo lo que decía, donde quiera que andaba. Él tenía esa conciencia de que Dios era omnisciente, omnipresente y omnipotente. De tal manera que le decía: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Esa primera frase está hablando en tiempo pasado. Mi pecado te declaré y no encubrí. Está hablando de un tiempo en donde David había cometido pecados, había cometido errores, y después dice, dije. Esta conjunción dije está preparando un nuevo tiempo, y este nuevo tiempo tiene que ver con futuro. Dije, o sea, me dije a mí mismo, yo me comprometí a mí mismo, yo estoy convencido y dije. O sea, no le dijo a otra persona, porque el compromiso no es con otra persona. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Las voy a confesar. Estas que hice y las que llegara a cometer. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y luego dice en tiempo presente, pero este tiempo tiene que ver con, no recuerdo la palabra gramaticalmente hablando, pero tiene que ver con que todo el tiempo funciona. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo la perdonó? ¿O cuáles? Los que declaró, los que no encubrió y los que confesará. ¿Estamos aquí? O sea, todo el tiempo Dios es bueno y perdonador. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que yo sigo. Yo no sirvo a un Dios tirano y a un Dios que castiga. Ese es el Dios que enseñan en la tienda de enfrente. Aquí enseñamos lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a comparar el Salmo 32:5, porque ya le dije hay que poner equilibrio Antiguo y Nuevo Testamento, y lo conoce muy bien. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo dice? 1, 2, 3, parejitos. 1, 2, 3. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Analicemos un poquito este versículo. Dice, si confesamos nuestros pecados. Aquí la palabra clave es nuestros. O sea, todos ustedes. Yo no soy pecador. ¿Así es como funciona? ¿Cómo es? Todos. Si confesamos nuestros
Aún los que están allá afuera que no están ni oyendo la predicación que les tocó servir, si confesamos nuestros pecados, entonces dice Él, deténgase ahí, ¿qué es fiel y qué es ser justo? Porque tal vez yo como papá puedo perdonarle a mi hijo que me falta el respeto, pero a lo mejor me quedo con la espinita clavada de que me dijo algo, de que me dijo una palabra ahí que dije, ok, se la voy a pasar por alto, pero me dijo, y eso sí no se lo voy a perdonar. ¿Me estoy explicando? Mi corazón es imperfecto, su corazón es imperfecto, su pensamiento es imperfecto, y yo puedo guardar un rencor, y yo puedo guardármela para la siguiente. Ahorita no le dije nada, pero a la siguiente que me la haga, no solo mi hijo, el esposo o la esposa, a la siguiente que me la haga, ahí le voy a sacar la factura. La vez pasada tú me dijiste esto, y entonces se ponen histéricas, o históricos o histéricos, y empiezan a sacar y a sacar y a sacar y a sacar, porque somos imperfectos. Pero mi Dios, tu Dios, al que usted y yo nos debemos y al que nos sometemos, es fiel y es justo. Fidelidad tiene que ver con estar, tiene que ver con constancia, tiene que ver con hacerlo siempre. Fidelidad. Fiel entonces significa que mi Dios siempre, diga conmigo siempre, mi Dios siempre, porque Él es fiel, o sea, siempre. Cuando yo lo haga, cuando haga una confesión, no me la quites, cuando yo haga una confesión, cuando yo me confiese al Señor, cuando yo reconozca, como dijo el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Él dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así mismo está diciendo 1 de Juan 1:9. Si yo confieso mi pecado con esa actitud de declaración, de entendimiento de que lo que hice está mal, entonces Él siempre tiene que ver con el final. Él siempre me va a perdonar y siempre me va a limpiar. Él es fiel, pero además de fiel, dice, y justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es justicia? Justo tiene que ver, sí, con que a todos nos hace justicia, pero justo es mucho más profundo aquí. Justo tiene que ver con la justicia de Cristo y no la nuestra, porque si fuera por nosotros, tal vez algunos de nosotros no mereceríamos que nos perdonara. Pero la justicia de Dios es Cristo Jesús, tu justicia y mi justicia. Entonces Él siempre me perdona porque Él ve a Cristo en mí. Él es fiel y justo. No significa que me va a perdonar porque yo tengo influencias con Él. No significa que me va a perdonar porque yo soy más guapo o más feo que el otro, o porque yo sirvo en la iglesia o porque no sirvo. Él es fiel y Él es justo, y Él ve a Cristo en tu vida o no. Acuérdense que la visión de Dios para la humanidad es corporativa. ¿A qué me refiero con corporativa? Él ve a los que están en Cristo y a los que están en Adán. Así de simple. Buenas tardes. Él ve a los que están en Cristo y a los que están en Adán. Los que están en Adán son los que no se han arrepentido y no han recibido a Cristo y no tienen una relación con Dios. Dicen que creen en Dios, lo aceptan como una verdad mental, aceptan eso, pero no tienen una relación con Dios. Y los que están en Cristo, pues nuevas criaturas son, porque las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas. Entonces Dios ve a los adánicos o a los cristianos. El Adán que perdió la comunión, la relación, la bendición, o el Adán, el segundo Adán, según Pablo, que es Cristo y que trajo y restauró todo aquello que Dios había dado al primero.
Usted y yo estamos en la segunda, en el equipo de Dios, en el de Cristo. Por eso entonces, si yo confieso mis pecados, Él siempre me va a perdonar, porque Él está viendo la justicia, no la mía, sino la que Cristo obró en la cruz por mí, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque además de pecar, también tenemos maldad. Hay cosas que hacemos con alevosía y ventaja. Hay cosas que estamos planeando, hay cosas que queremos hacer. Estamos acá. Dile que está a tu lado, somos humanos, ¿no? A veces pensamos que porque somos cristianos ya tenemos alitas y tenemos una aureola y pintamos una raya y decimos: ustedes los pecadores y nosotros los santificados. Pues sí, sí somos lavados, santificados por Cristo, pero no tenemos que perder el piso. Tenemos que entender por qué. A mí siempre me ha interesado el conocer el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me perdona? ¿Por qué Dios me lavó? ¿Por qué puso sus ojos en mí? Porque yo no veo ninguna cualidad en mí para que Él haga eso. Y perdóname, pero tampoco la veo en ti. Es por Él, es por Jesús. Entonces, confesión tiene que ver con Dios, no tiene que ver con un confesionario. Por eso aquí no tenemos ninguno. Aquí tenemos algo que se llama consejería. Y cuando hay un tiempo de consejería, la persona dice lo que quiere decir. Conforme a lo que dice, se le aconseja. Si dice, bien, y si no dice, pues también. Pero no es un asunto de que tienes que decirme todo, porque si no te va a caer un rayo y el Señor, mira, conoce todo. Eso era manipulación que hacía la Iglesia Católica. Lucas 15, versículo 1 al 7. Es una parábola de la oveja perdida. Ayúdenme a leerla. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos ¿y quién? Se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Fíjense, los publicanos y los pecadores lo oían. Pero luego, versículo 2, los fariseos y los escribas murmuraban. Deténgase tantito. Los publicanos y los pecadores lo oían. Y los fariseos y los escribas. Usted y yo tenemos que identificar en qué lugar nos situamos a veces para escuchar la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje, para ir al grupo familiar, para ir a la zona, para venir el domingo. Me sitúo en el lugar del que reconoce su pecado, del que reconoce que le falta mucho, del que reconoce que aún no es nada comparado con Cristo, los publicanos y los pecadores. O me sitúo en el lugar de los fariseos y ¿qué? Y escribas, o sea, los que conocen mucho, los doctores de la ley, para murmurar, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, agarre la onda desde aquí. A Jesús también le pasaba. Lo señalaban por juntarse con ciertas personas, lo señalaban por decir: mira, en lugar de estar allí en la sinagoga, tiene ahí la palabra y debería de estar, anda haciendo cosas que no tiene que hacer, se junta con aquel, se junta con el otro, debería. Y entonces estaban murmurando en contra de Jesús. Pero los publicanos y los pecadores lo escuchaban. Jesús siempre le habla a los que lo escuchan, y Él siempre sabe quiénes murmuran. Él lo sabe todo. Y entonces dice, versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ayúdeme con el 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió
hasta encontrar.